tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán, caen los muros, caen los muros, caen los muros, caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Dios los bendiga en esta mañana. Hoy hay palabra de vida para cada uno de nosotros. En esta mañana tengo una enseñanza para cada uno de los que están presentes. Y antes de empezar a hablar, a comentar, a que el Señor esté tocando nuestros corazones, los invito a que podamos orar y encomendarnos al Señor para que todo lo que podamos escuchar no sea de hombres, sino venga del Señor nuestro Dios, a quien le damos gloria y honra. Así que en esta mañana te invito a poder orar, cerrar los ojos y nos encomendamos al Señor. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por este privilegio, por este lugar, Señor Jesús, que tú nos das, Señor Jesús, para buscar de tu presencia, buscar de tu amor, Señor Jesús, buscar de tu plenitud, Señor Jesús. Sabemos que tú te mueves, Señor Jesús, en cada uno de nosotros. Señor Jesús, te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento, Señor Jesús, que todo velo sea revelado, Señor Jesús, que no haya trabas, Señor Jesús, de poder escuchar tu palabra. Abrimos nuestros oídos, Señor Jesús, para que tú nos hables, nos corrijas lo que haya que corregir, nos enseñes lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos des palabras de vida, Señor Jesús. Queremos de ti, buscamos de ti. Hemos conocido a este Dios de milagro, este Dios de poder, este Dios de bondad, que hace cosas imposibles, cosas nuevas, personas nuevas, familias transformadas. Y en este Dios en que venimos hoy a hablar y a dar testimonio y a exaltar el nombre que es sobre todo nombre. A tu nombre, Señor Jesús, te damos gloria, honra y alabanza. Los invito a que se puedan estar sentando. Qué prueba la mía. Dios los bendiga. En esta mañana quería leerles en el libro de Proverbios 21:2. Dice así en el nombre de Jesús: a cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga nuestros corazones.
No sé si alguna vez escucharon esa palabra y frase, ¿no? Que muchas veces la tenemos y la hacemos, ¿no? Presente en cualquier situación. Hago lo que quiero, hago lo que puedo, hago lo que sé, hago lo que aprendí y me enseñaron, hago lo mejor que me sale. Así vamos viviendo, creyendo y tomando buenas decisiones, creyendo que tomamos buenas decisiones, pero vamos en el camino correcto porque damos lo mejor de nosotros. Nos valemos por nuestra propia fuerza, diciendo lo di todo, hice lo que pude, hasta acá llegué. Y como decía el proverbio, cada uno de nosotros tiene su manera de pensar, nuestra propia opinión, ¿no? Lo que hace para cada uno de nosotros está bien y hasta es mal, nos hacemos autoconvencidos de que eso es así y así se debe hacer, ¿no? Y si viene alguien y nos muestra otra opinión diferente, enseguida no la aceptamos, nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestra necesidad, muchas veces nos enojamos y muchas veces, aunque no, también se nos escapa ahí, nos hacemos los introvertidos y muchas veces llegamos a tener pensamientos o muchas veces con nuestras propias palabras herimos a otras personas cuando esas personas tienen palabras para soluciones también, ¿no? Muchas veces contestamos con frases, ¿no? ¿Vos qué sabés de mí? Cuando viene ese consejo, bueno, sí, uno dice, ¿qué sabés de mí? ¿Vos qué me puedes decir? ¿Vos qué me puedes enseñar? Sí, muchas veces hablamos y muchas veces nos dicen, y nosotros, teniendo ellos un conocimiento y entendimiento, ¿no? Vienen con un consejo y nosotros decimos, ¿vos qué sabés de mi vida? ¿No? Simplemente no aceptamos. Que venga nadie que nos muestre si hay una manera, que hay una manera de hacer las cosas. Nos rebelamos, incluso nos ofendemos y nuestro orgullo es más grande y nos hacemos indiferentes, ¿sí? Todos somos rebeldes de una u otra manera. La persona rebelde es aquella que se resiste, desafía o se opone a las normas, a la autoridad, costumbres establecidas, estando según sus propias reglas, cuestionando todo. Y esto es una definición que he encontrado en internet, pero llevando al plano espiritual, ¿cuántos de nosotros nos guiamos por nuestros deseos de nuestros corazones o nuestra propia mente, ¿no? Sabemos que nos hacemos rebeldes a la autoridad de Dios, a lo que dice su palabra. Muchas veces podemos entender y comprender que Dios nos habla a través de su palabra. Hoy si tenemos un versículo, lo leemos, sí, y sabemos que Dios a través de eso también nos guía, ¿no? Y muchas veces, bueno, oramos para buscar la voluntad de Dios, pero aún así Dios nos dice, vamos para acá y nos vamos para el otro lado, sí, le esquivamos. Pero buscamos justificarnos sabiendo que hay cosas que hacemos mal teniendo el conocimiento y el entendimiento sobre esto, ¿no? Esta rebeldía puede manifestarse de diferentes maneras, desde la actitud inconformista o contestando siempre hasta nuestros comportamientos desobedientes y desafiantes. Y vivimos así justificándonos. Somos dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos los rebeldes fuertes, que se imponen diciendo tenemos un carácter pesado, se arman de esa coraza con una actitud desafiante y cuestionando todo. O por el otro lado, rebeldes pasivos, esos que yo no escucho a nadie, hago mi vida, yo no me meto en la vida de nadie, no se metan en la mía. Sí, hago la mía, no me molesten. Actúo bajo esa indiferencia, rechazando y evitando todo aquello que quiera cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud. Y en esta mañana te invito a que puedas meditar y examinar cada uno de nosotros en qué clase de rebeldes somos, ¿no? En el libro de Hechos nos explica cómo se formó la iglesia, cómo se empezaron los primeros discípulos de Jesús a predicar y llevar el evangelio, como Él lo pidió. El evangelio es predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, aquello que hoy venimos acá y venimos a hablar de quién conocemos, ¿no? Y uno de ellos que conocemos como el apóstol Pablo, que escribió muchos libros del Nuevo Testamento. No conoció a Jesús como los otros apóstoles,
pero lo contrario, era un hombre que estaba en contra de todos ellos. Perseguía, mataba a todos los que predicaban en el nombre de Jesús. En el capítulo 9 tenemos y podemos ver cómo fue la conversión de Pablo. Es decir, cómo conoció a nuestro Señor Jesús en su vieja vida antes de ser bautizado y tener el encuentro con nuestro Señor Jesús. Su nombre era Saulo e iba rumbo a la ciudad de Damasco justamente para perseguir, con órdenes de poder arrestar a aquellos que predicaban el Evangelio, si era necesario matar a aquellos que seguían a Jesús. Tengamos en mente que nuestro Señor Jesús fue crucificado por los judíos, porque fue considerado y tenido por ellos como falso profeta. No lo aceptaron y no lo reconocieron. Hasta ellos vino y ellos lo rechazaron, ¿no? Luego de ellos, los judíos que creyeron y seguían predicando aquellos el evangelio de nuestro Señor Jesús eran perseguidos y arrestados. Los mataban, ¿sí? Los que consideraban ser rebeldes, ¿no? Porque enseñaban y predicaban bajo el nombre de Jesús. En cambio, en ese tiempo Pablo, y rumbo a Damasco, una luz del cielo lo cegó temporalmente y escuchó la voz de Dios preguntándole por qué lo perseguía. Y leemos ahora en Hechos 9, del 4 al 6, dice así en el nombre de Jesús. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dará lo que tienes que hacer. Tras esto, el discípulo llamado Ananías lo visitó y le devolvió la vista, lo bautizó. En el capítulo 22, Pablo, convertido, bautizado, tuvo que dar explicaciones de cómo fue aquello y podemos leer lo que explica, ¿sí? Cómo les explica a los sacerdotes de ese tiempo, ¿sí? A los principales judíos, ¿sí? Dice así en el nombre de Jesús en Hechos 22, 3, 4. Yo soy judío, nacido de Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucciones cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Arresté, encarcelé a hombres y a mujeres por igual. Gamaliel tenemos que saber que era un rabí, sí, un maestro importante. Entonces, también Pablo había recibido una buena educación. Bajo su propia opinión, sin tener el conocimiento y el entendimiento de quién verdaderamente era Jesús, Pablo aceptó que creía y hacía lo correcto. Él mismo dice, fui celoso de Dios, ya conocía y sabía quién era Dios, pero aún también no era revelado, ¿sí? Lo que Dios tenía para él. Y dirán, terrible esto, ¿no? Lo que hacía Pablo, ¿no? Que iba y perseguía, mataba. Qué persona rebelde, podríamos decir, ¿no? Creía que en el camino que él estaba era bueno, era bien visto ante los ojos de Dios, pero creía en un Dios hecho a su manera, bajo su propia opinión. ¿Y cuántos de nosotros también hacemos eso, ¿no? Hacemos nuestro Dios a nuestra manera, ¿sí? El Dios que queremos, el Dios que no nos corrige, el Dios que no nos reta. Sí, así les pregunto, ¿cuántos creen en Jesús en esta mañana? Seguramente todos podremos decir yo, ¿no? Y ahora, ¿cuántas veces te tuvieron que hablar de Jesús insistente para que al menos puedas escuchar, ¿no? ¿Cuántas veces nos han invitado a un grupo de amistad? ¿Cuántas veces nos han invitado a venir a la celebración? ¿Sí? Aquellos que ya saben y conocen el nombre de Jesús, ¿cuántas veces tuvieron que insistir para que podamos seguir congregándonos? No dejes, vení. Sí, muchas veces habremos dicho, no puedo, tengo cosas que hacer, el trabajo, el estudio, estoy cansado, hoy está lloviendo. Y muchas razones válidas, pero siendo sincero, muchas veces a esas formas de contestar solamente son excusas que nos dejan a nuestro Dios, al Dios verdadero a quien confiamos, en segundo plano. O simplemente los verdaderos rebeldes. Y ahí tengo que dar mi ejemplo.
Y a mí muchas veces estaba en eso, ¿no? No me digas nada, yo sé lo que hago. Hasta el punto que creo que mi testimonio muchos lo saben, pero otros no. En la presentación de venir y presentar a mi hija a la iglesia, ahí me negué, porque pisar una iglesia evangelística, una iglesia evangélica, para mí eran los peores. Ahí si los tenía que perseguir como Pablo, los perseguía. Si tenía que cuestionar, los cuestionaba, porque muchas veces tenemos el entendimiento, sí, pero muchas veces tenemos un velo que nos impide ver lo que son las otras personas. Muchas veces he criticado, he juzgado. Por eso yo también me doy como ejemplo, ¿no? Muchas veces ese orgullo, sí, esa necedad que no nos deja ver lo que verdaderamente Jesús quiere para nosotros. Es más, yo, mi familia era católica, sí. He hecho catequesis, comunión y demás. Y cuestionaba mucho y criticaba a todos, sí, pero ahí estaba yo, no iba a misa, o sea, era hipócrita, pero no hacía ni lo uno ni lo otro, pero si veía a alguien que me venía a querer predicar el evangelio y peleábamos, discutíamos, capaz. Y bueno, como muchos saben, Tatiana es mi esposa. Ella cada 2 por 3 trataba de invitarme, pero siempre había un no, ¿no? Después de muchas insistencias, pudo lograr que pudiera venir. Sí, ella estaba teniendo el entendimiento en ese tiempo. Sí, ella había conocido lo que nosotros lo dimos el viernes, pero cada grupo tiene su día. Hemos ido y dado el bautismo, ¿no? Y ella en una clase había comprendido que se tenía que bautizar, pero también ella debía ponerse en orden, ¿no? Y en eso también tenía que estar yo ahí, ¿sí? Teníamos que poner nuestra vida en orden, lo cual era casarnos. Y ella empezó a ponerse firme, ¿no? Empezó a confiar, bueno, quiero bautizarme. Y me lo comentó y bueno, sí, muchas veces hemos querido, pero no hemos llegado, ¿no? Pero ella se puso firme, bueno, me voy a bautizar, pero primero voy a poner mi situación en orden delante de Dios, ¿sí? Pero bueno, ahí cuando ella se empieza a poner firme, empezaron a surgir esas peleas, discusiones, pleitos que muchas veces llega y ya, porque me dijiste hola, ya peleamos, hasta para sacar la basura peleamos. Pero hasta que llegó el primer retiro y así... con mi orgullo y demás, Dios ha podido lograr que pueda asistir. Pero ahí tenemos que estar firmes en nuestra oración, sí, que no hay orgulloso, no hay necio, no hay negado que se pueda resistir a Dios, ¿no? Y antes de eso no he participado, he venido, sí, muchas veces, un sábado, un domingo, día por medio, así venía y asistía. Y en este retiro, como en sus tiempos, mi primer lugar era el trabajo, ¿no? No podía faltar, iba, si llovía, iba igual. Pero bueno, ahí tenía en mi primer lugar, lo tenía el trabajo, no estaba Dios en mi vida. Y fue un día de Pascuas, ¿sí? Que teníamos que asistir. Fue en abril del 2023, ¿sí? Pero antes de eso, muchas veces me ha invitado y me habría gustado, como hoy día lluvioso, estar en mi casa acostadito, pero Tatiana siguió perseverando, ¿sí? Continuó orando para que pueda llegar a ese retiro. Sí, nuestra relación, ahora no está, pero nuestra relación en ese tiempo no estaba bien. Sí, aún así ella teniendo firmeza y creyendo que Dios podía transformar, ya estábamos en una decisión ya estábamos en decisión para poder separarnos, ¿no? Porque no había solución, no había caso, había pelea, había luchas y, y Tatiana me ofrece ese pensamiento y esa actitud, ¿no? Bueno, venite al retiro, me dice, y por lo menos si nos separamos, llegar a ver esa separación, podríamos criar a nuestra hija de los mismos conceptos y los mismos pensamientos, ¿no? Y muchas veces eso también da el clic y dice, bueno, sé que existe un Dios que es bueno, entonces algo bueno va a recibir mi hija.
Y entonces ahí también, bueno, acepto, voy al retiro, confiado yo. Pero bueno, ahí mi rebeldía, de a cada ratito me preguntaba, o yo le decía, bueno, hoy no voy. Y capaz que me decía, no, tenés que ir, bueno, sí voy. Y al ratito, no, no voy. Pero así estaba, era consecutivo, voy, no voy, voy, no voy. Y obviamente, primeramente, la primera excusa en ese tiempo, llegó al tiempo de que, ¿cómo lo pagamos si no hay plata, no? Y, y ahí cómo es el obrar de Dios que si en cada petición que podamos hacer, si tenemos la confianza, la certeza que así Dios lo permite y Dios lo quiera. Cuando yo le comenté lo de que no había plata para pagar, estábamos justo, muy justos. Y ahí apareció un hermano, el cual también le doy gracias a Dios que haya aparecido, sin conocer, sin conocerme, sin saber cómo estaban nuestras vidas. Me dice Tatiana, ya está pago el retiro. Y ya era una excusa menos, la economía era eliminada, ya no había forma de que yo me pueda decir, bueno, no voy, no hay plata, no había situación que Dios no pueda quebrantar, no pueda romper. Todo lo que podía tener en mi mente, Dios lo deshacía. Ya esto no es excusa, esto no es excusa. Y así Dios seguía obrando hasta poder llegar. Era feriado, ¿no? Como les venía hablando. Y el jueves era laborable. Para muchos debían laborar. Y en ese, justo llega el miércoles y le digo, no, no voy a ir porque el miércoles es laborable. Y nosotros en ese tiempo hacíamos pares, revocábamos y era por tanto, o sea, trabajábamos y era bastante producción que se hacía. Entonces le digo, no, voy a tener que trabajar, perdonad, pero no voy a poder asistir. Y me dice Tatiana, por un día más, un día menos, no vamos a volver ni más pobre ni más rico, ¿no? Porque no trabajé ese día. Y ya ahí creo que ya ahí ya se cansó de mí, ya vino con una decisión firme, nos sentamos, me dije, bueno, haz lo que quieras. Y ahí uno empieza a optar, pero ahí mi orgullo también, ese orgullo de necio, cosas, le digo, bueno, voy, le digo, pero me llevo la sube. Digo, si algo no me gusta, si alguien me viene a hablar y ya me habla dos palabras del Evangelio, dos palabras que no me guste, me vuelvo. Y estaba tranquilo porque era acá cerquita, era en Varela. Entonces, si no me gustaba algo, apenas llegaba, ya me volvía. Pero para la gloria de Dios, por su amor y su misericordia, hemos podido llegar juntos. También pudo llegar mi hija, ¿sí? Mara. Y Dios estuvo obrando y cuando Dios obra, obra desde el principio. Muchas veces no lo vemos, pero Dios obra, quita barreras, pero ahí nosotros tenemos que estar firmes y esta es mi decisión. Pero el retiro fue el primer paso. El Señor tocó mi corazón, me demostró, ¿no? Que existía un Dios, pero ¿y después qué iba a pasar, no? ¿Cómo sigo? Era toda una pregunta, ¿sí? En ese momento yo, en el retiro, y fue también, ¿eh? Mi orgullo estaba ahí puesto encima en una silla. Cuando bajamos del colectivo, yo estaba cruzado de brazos y hay un hermano presente atrás mío, creo que tenía más orgullo que yo. Y bueno, por lo menos el cristiano, porque tenía una Biblia en la mano. Pero así todo llevé ese orgullo, me senté y me hacía el que no escuchaba. Y es más, terminó el retiro y en el día en uno de las lecciones del Espíritu Santo, sentí algo que se había hecho estremecer, me sentí hasta me asusté. Y le digo, justo Tatiana estaba orando al lado mío y le digo, me voy, Tatiana. Me dice, no, quédate. No, me voy, le digo, porque era impresionante, sentí algo en estremecer, que yo dije, oye, esto está re loco y me voy, me salgo de acá. Y me dice, no, quédate, me dice. Espera, ya terminamos de orar, me dice, es un segundo más, quédate. Y ella ahí nomás, ahí quería estar en su presencia del Señor y no se quería ir, pero tampoco me quería acompañar. Y yo solo ahí afuera, que me hablen otros hermanos, no quería. Entonces, bueno, cierro los ojos y esperamos un ratito más. Y fue un estremecer medio raro, medio loco, y yo dije, si este es el verdaderamente el Señor tocando mi corazón. Terminó ese retiro,
comencé a trabajar, me fui a la obra y era normal. Pero había circunstancias que uno lo iba llevando al pensamiento de qué había pasado ahí, cómo sigue esto. Y me acuerdo en ese tiempo venía en bici desde Canning hasta acá hasta Bursaco y en la ruta 16. Me acuerdo que venía hablando con Tatiana porque ya Dios estaba obrando y me daba indicios que teníamos que seguir juntos. Y, y eran pensamientos y momentos que se pasaban en mi mente. Y entonces ahí es como que uno reacciona y también pone a prueba. Quiere decir, bueno, a ver, Dios, existís, haz esto. Y yo lo hice literal, me cerré los ojos, venía andando en bici tranquilo. Es más, hasta no escuchaba alabanza y ese día me puse a escuchar alabanza. Era una locura. Pero sabía que había un Dios que existía, un Dios que se movía y un Dios que me quería hablar. Digo, si Dios en verdaderamente existís, hacé lo mismo que pasó con el Espíritu Santo, tocame de vuelta. Y ahí el estremecer fue en mí una locura y dije, ay no, ya está, Señor, te sigo a vos, de acá no me voy a ir. Pero ahí está nuestra firmeza, Dios nos toca, Dios nos habla, Dios nos transmite cosas, pero ahí nosotros, acá estoy, Señor, ¿no? Dispuesto a estar, y hoy en día estamos acá, ¿no? Firmes y hablando de parte del Señor. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. No dejó que en el camino a Damasco fuera solo un simple momento, un momento lindo, lo guardara en el bolsillo. A partir de ese encuentro fue por más. Desde el primer momento que escuchamos la palabra de Dios comienza a orar en nuestros corazones. Y en la carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo escribe, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y así también lo decimos para cada uno de los que están presentes. El Señor empezó la buena obra en cada uno de ustedes y en el día del Señor la perfeccionará. Y de eso se trata, cada día estar en el camino del Señor nos irá perfeccionando. Hay cosas que hay que cambiar y el Señor nos estará apoyando, ayudándonos. Y ahora me ven acá parado, pero es difícil. Hubo un cambio, incluso también comenzando a obrar en nuestro corazón, Dios nos da palabras, Dios nos dice, tenés que ir a hacer esto, cambiar esto, hacer el otro. Pero ahí también nosotros decimos, bueno, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor me pone hoy a hablar y la verdad que muchas veces yo diría que ayer estábamos con los hermanos y si llueve suspendemos, pero porque sabía que tenía que venir a predicar. Eran mis nervios, mis pensamientos solo actuando. Pero cuando se lo dejamos al Señor, venimos, nos preparamos y hablamos de parte del Señor. Y así también comencé, busqué de parte del Señor en oración y le digo al Señor, ¿cómo debo seguir? ¿Qué es lo que debo hacer? He conocido a ese Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros, nos hace estremecer, pero ¿qué hago? Y ahí empezó a ver la escuela Nacer, donde podíamos conocer más íntimamente a Dios, quién era, por qué hacía cosas, por qué era el Dios de milagro, aquellos que podíamos escuchar solo cuando veníamos a venir a escuchar las prédicas. Hay más para nosotros, para tener ese conocimiento de quién es nuestro Padre. Y ahí también conocimos, sí, empezamos a armar los grupos de amistad y cuando yo vi que Dios se movía, Dios quería cambiar mi vida, Dios quería restaurar mi familia, porque lo que importaba era eso, ¿no? A ver, Dios, fuimos por un problema y Dios dio la solución. Y si Dios puede transformar familias, vidas, entonces ahí estuvo nuestro sentir de decirle a nuestro pastor, ¿no? Bueno, nosotros también queremos armar un grupo, queremos ver otras familias restauradas, personas que busquen la presencia del Señor. Pero también su palabra nos hace poner enfrente de un espejo, no es solo hablar a un grupo, sino también que Dios nos da y nos podemos ver a través del espejo completamente cómo somos. Y ahí es una toma de decisiones de qué clase de imagen queremos reflejarle a aquellos que vengan, ¿no? De esa misma carta apóstol dice en Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8, en el nombre de Jesús. Sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
por lo que he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Y conocer su amor justamente nos hace esto. Todo aquello que consideramos lo mejor se convierta en nada. El apóstol Pablo tenía el conocimiento, era nacido de judíos, circunciso de la tribu de Benjamín, sí eran importantes en el pueblo judío. Y sin embargo, todo lo que tenía como valor, sí, a su vez, una vez que conoció a Jesús, sí, lo cambió, ¿no? Yo, por ejemplo, no tenía títulos universitarios, tampoco venía de una familia de poder, ni adinerado, como estamos hasta ahora, ¿no? Pero para mí todo ese valor, sí, no me podía faltar en lo primordial para mí era el cigarrillo. Ahí era cosas de que no, era mi vida. Por ejemplo, la pesca, eso eran mis cosas primordiales, ¿no? Y cuando uno empieza a verse a través de ese espejo, ¿no? Ahí tenemos que mirarnos y decirle, bueno, Señor Jesús, a ver en qué es lo que debo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer para que otros puedan ver. No es solo invitar a gente, sino también nosotros como testimonio podemos traer a otras personas. Y el cigarrillo para mí fue, eh, y ahí uno dice, ¿cómo es Dios? No transforma, cambia y no hay cosa que se pueda negar a ser transformado por la mano de Dios. El cigarrillo, como yo me fumaba 3 paquetes al retiro, fui como con 12 me parece. Pero ahí estaba, terminaba uno, prendía el otro. Y mi papá también falleció así por cáncer de cigarro. Falleció mi papá y aún así yo seguía. Y es más, hasta mi propia familia, ¿no? Decía, ¿y vos pensás seguir así? Yo no te voy a ir a visitar. Pero también ahí nuestro orgullo de que también, bueno, yo hago la mía, no me molesten, o hago porque a mí me parece que está bien. O fíjate lo que haces vos, ¿no? Pero ahí el Señor nos da y nos pone su palabra para que podamos obedecerla, ¿no? Y así hay que obedecer y así hay que confiar, ¿no? Y uno sabe en qué tiene en su primer lugar, ¿no? Y a qué cosa más le da el valor. El tema del cigarrillo para mí era una prueba, una lucha constante. Y he perdido tiempo y cual le doy gloria a Dios porque también cuando ha quitado el cigarro he visto los beneficios que tiene, ¿no? De poder jugar tranquilamente con mi hija, que en ese tiempo no jugaba por miedo a quemarla o poder lastimarla. Pero a su vez Dios cambia, revierte para cosas buenas. Los caminos del Señor son buenos si nosotros así confiamos y creemos que Él nos cambia para bien. Y día a día es tomar nuestra decisión, la palabra que Él nos da, sí obra en cada uno de nosotros. Y los grupos de amistad, saben que son lecciones que nos van enseñando para nosotros poder ir permitiendo que Dios obre y corrigiendo y ordenando nuestras vidas. Y sabía que tenía que casarme, muchas veces intentamos lograrlo por nuestra propia cuenta, ¿sí? Yo estoy con mi esposa desde los 15 y muchas veces intentamos hacerlo, una u otra, vino Mara, sí, empezamos a enfocarnos en una gran fiesta, que no falte nada y no llegamos a nada. Siempre era, no, falta esto, falta lo otro, bueno, o esta plata la usamos para esto o para lo otro. Pero así se fue postergando, se fue alargando esto de querer casarnos. Pero ahí es cuando entendimos la obediencia a la bendición de Dios. No es a través de, como es, no, a través de su palabra. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadir. Nosotros buscamos un gran evento y cuando conocimos de parte del Señor que era por obediencia y no solo ser alarde y muchas veces una gran fiesta, nosotros dijimos, bueno, nos casamos, sea como sea, donde sea, pero nos casamos, que esté el papel, que podamos formar parte del reino, que era bautizarnos, ¿no? Primeramente tuvimos que casarnos para después poder bautizarnos, poner nuestra vida en orden. Y así cuando uno pone las cosas en orden, Dios obra y de gran manera. Nos casamos por amor al Señor. Antes de eso organizábamos, ya teníamos todo planeado, me quedé sin trabajo, pero aún así el Señor
Y esto también fue una prueba, ya teníamos todo organizado. La plata que íbamos guardando era para el casamiento, para hacer algo bonito. Me quedé sin un trabajo y era como que, bueno, no, hasta acá. Y ya venían los pensamientos, sí, venían cosas que decían, no, bueno, no es para nosotros, o el mismo pensamiento de otras personas, ¿no? Pero ahí Dios se encarga de todo. Lo que no teníamos, el Dios lo añadió y lo puso grandemente. Hemos tenido una fiesta hermosa acá en la iglesia, hemos tenido una fiesta íntima en nuestra familia, pero Dios nos dio hasta fotógrafo, de la cual nosotros ni consideramos. Era pedirle a alguien que nos saque fotos y Dios obró y Dios transformó y cambió la manera y nuestros pensamientos y decirle, bueno, Señor, en obediencia vamos a ti. Y en ese tiempo también la obediencia, sí, así también lo mismo, el traje que hoy tengo presentando acá adelante no es porque me lo gané por mi trabajo, eso también fue parte de nuestro hermano y querido que también nos bendijo para hoy poder tener ropa para venir a alabar el nombre de Jesús. Y quería compartirles en Tito 3, del 3 al 6. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasión y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad del amor de Dios, de nuestro Salvador, nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación de espíritu por el Espíritu Santo. Por él derramó entre nosotros la abundancia y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debemos de creer que, y esto debemos de creer que nuestro Dios, sí, en su obediencia podemos hallar la bendición. Ser rebeldes a Dios nos aparta de ese propósito que Dios tiene planeado para cada una de nuestras vidas, este camino que Dios ya tiene hasta hecho y formado, pero ahí está nuestra decisión de tomar ese camino, el verdadero camino que Dios nos guía. El apóstol Pablo quizá quiera haberse quedado ciego de por vida, ¿sí? Pero él no solo escuchó la voz y se quedó ahí, sino que fue y fue a buscar lo que Dios le dijo, ¿no? Que esa ceguera espiritual se iba a quedar, ¿no? Que esa ceguera se iba a quitar, sí iba a poder cobrar la vista. Pero nosotros debemos aprender y escuchar para poder ver, para lo que no es por vista, sino es por fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Primero oír para obedecer y obedecer para ver los milagros. Primero su reino y todo viene solo. Para terminar, como decía en Proverbios, el Señor juzga los corazones y sabe las intenciones que haces y las cosas, si por desobediencia o por amor a Él o por amor a los demás. En esta mañana quiero invitarle a que lo que Dios toque en cada uno de nuestros corazones los podamos poner en práctica, porque ahí también está la obediencia. Muchas veces podemos ver y el Señor puede estar actuando, puede estar hablando, pero si nosotros de eso hacemos oídos sordos o le esquivamos a eso, muchas veces el camino perfecto que Dios nos guía, el camino de bienestar, este camino que Dios tiene para cada uno de nosotros, si no lo hacemos obedientes a Él, sí lo perdemos. Y muchas veces los milagros y las oportunidades las tenemos a la vista, pero que no quiera que la ceguera que muchas veces nos impide ver ese hermoso camino que tiene para nosotros, sí nos quite esa bendición que viene de parte de Dios. Así como somos creación de Dios, Dios quiere que seamos sus verdaderos hijos. En esta mañana los invito a que se puedan poner de pie. Vamos a pasar acá al frente, así podemos orar juntos. Primero oír para obedecer, obedecer para ver los milagros. Primero es su reino y todo lo demás viene. Y en esto no hay orgulloso, sí, no hay quien pueda, sí, cambiar el pensamiento. Muchas veces queremos transformar a otras personas por nuestras propias fuerzas, pero
Si tú piensas que ese es orgulloso, imagínense cómo era mi vida antes, que no había ni palabra que podría entrar en mi corazón ni en mi pensamiento. Pero Dios puede transformar, Dios puede cambiar, y aún nosotros, pero ahí es también nosotros ser humildes y tomar ese concepto, ¿no? Tomar ese conocimiento también, y cada una de las palabras que viene de parte de Dios es para tener poder y poder cambiar y revertir todo. Y yo doy mi testimonio porque sé que Dios sí obró, y yo digo, cuando tengo que invitar a una persona, ahí está mi pensamiento y le digo, no, Dios, este es duro, este es orgulloso, pero ahí es cuando Dios me habla y me dice, ¿y vos cómo eras? ¿Qué orgullo tenías vos que yo no pude romper? ¿Qué corazón tenías vos que no impidió que mi presencia te tocara? ¿Y cuál es el Espíritu Santo el que se mueve, sí, para cambiar, revertir, romper toda cadena? Sí, por eso primeramente debemos obedecer lo que viene de parte de Dios. Por eso cuando dije que no obedecemos sino hombres, obedecemos a nuestro Dios, no escuchamos palabras de hombres, sino escuchamos la palabra que viene de nuestro Dios. Y esa es humildad. Que venga quien venga, sí, que tengan palabras para nosotros, nosotros las podamos tomar y podamos ser edificados mediante Él. Pero ahí debemos hacer nosotros cambiar ese pensamiento que muchas veces nos negamos a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios corrige, pero corrige con amor. Así que los invito en esta mañana a quitar toda esa ceguera que nos impide, ¿sí?, tomar decisiones que nos llevan a este camino perfecto, a este camino de bendición, a este camino de poder, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de bienestar, un Dios perfecto, santo. Por eso Él es nuestro consejero, Él es nuestro primer ejemplo para cada uno de nosotros. Él dio su ejemplo para que nosotros así no tengamos queja, no haya excusa, no haya el orgullo, ¿sí? Que nosotros podamos ver cómo Él en su palabra nos da, nos habla de Él, cómo ha sido, y aún así Él se ha hecho, sí, obediente, hasta muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros.